Muy buenas noches, amigos. Estamos nuevamente este lunes con un cafecito con San José. Hoy es 22 de abril del 24 y estamos en Los Ángeles, California, transmitiendo. Son las 9 y en Jalisco son las 10. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí con el calorcito. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y en espera pues a los que lleguen al programa todavía, ¿verdad? Pero contentos y felices nuevamente como cada lunes, queriendo aprender un poco más de Jesús y pues con todo el ánimo y con todas las ganas de seguir aprendiendo. Sí, hoy bueno, estamos en la espera del Padre Jesús, que por ahí tiene sus pláticas en la parroquia, ocupaciones. Y le agradecemos que haga un espacio cuando él ya puede entrar. Y Arturo, que también estamos en espera a ver si va a entrar. Y el que hoy no nos acompaña es Carlos. Vino una hermana de él de México y estaba muy contento y me dijo, ¿sabes qué? Necesito pasar tiempo con ella. Y yo creo que está correcto, ¿no? Eso es lo cristiano, ¿no? Entonces, está pasando tiempo con ella y qué bueno, ojalá que ya se la pase bien, que disfrute de su hermana, sus hermanos y que disfrute, ¿no? Hoy tenemos un buen tema como todos los lunes, Juan. El tema sacado del Evangelio de ayer, del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Y es la del buen pastor, pero el título que pusimos al programa, quisimos poner este título que es Jesús te conoce. El buen pastor conoce, ¿no? Y aquí lo bonito es que el buen pastor nos conoce a todos individualmente. Entonces, vamos a platicar un poquito del tema y y cómo no solamente es que nos conozca él, sino que también tenemos que corresponder al buen pastor. Y también hay malos pastores en el mundo. Pueden ser personas o pueden ser cosas las que nos llevan a pastorearnos de una forma equivocada, ¿no, Juan? Sí, así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuál es la voz que nos está pastoreando, ¿verdad? Sí, entonces para empezar, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Si nos ayudas con una oración y después leemos el Evangelio y de ahí vamos desmenuzando un poquito los puntos que tenemos, ¿verdad? Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir esta noche, tú que eres nuestro pastor, Jesús, ayúdanos a conocer tu voz, a conocer cuál es tu voluntad, a conocer cuál es el camino que nos quieres llevar. Ayúdanos a no desviarnos como la oveja que se desvió, ¿no? Ayúdanos a seguir escuchando tu voz y que nos sea conocida y que nos sea agradable. Que no caigamos como decíamos hace un momento, que no caigamos en malos pastores que a veces nos confundimos. Ayúdanos a saber discernir entre el buen pastor y el mal pastor. A ti también, Mamita María, te queremos pedir también que nos ayudes a seguir a tu Hijo, que nos ayudes a conocer su voz y que intercedas por todos nosotros. Todo esto te lo pedimos con el Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariario no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy la vida por volverlas a tomar. Nadie me las quita, nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. No, gloria a ti, Señor. Pues antes de comenzar, para el que esté por ahí viendo, Arnulfo y Armando, pues que nos acompañen con sus comentarios, su plática. Es muy interesante saber los comentarios de los demás. Y vamos a empezar con un primer punto, Juan, que es: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor, así para comenzar. Jesús es el buen pastor. ¿Cómo? Es obvio esto, Jesús es el buen pastor, pero digo, no habrá, pero vamos a irnos como ahora sí que desde el principio, desde la raíz. ¿Cómo sabemos que Él es el buen pastor, Jesús? Bueno, fíjate, aquí primero hablamos del pastor, que es bueno, ¿no? Y fíjate que hay algo muy interesante, no sé si a lo mejor vas a llegar a ese punto, pero a lo mejor es necesario que lo diga. Aquí es bien bonito porque él toma o habla de las ovejas como propias, son de él. Algunas veces, no sé, cuando estábamos chicos, no sé si te acuerdas que a veces decían, para poder apreciar lo que tienes necesitas trabajarlo, necesitas trabajar y que te cueste. Y entonces sabrás apreciarlo, porque cuando es algo que te es dado sin que te cueste, no lo cuidas. Y Jesús hace señal de eso, ¿no? Él es el buen pastor porque le va a costar, le van a costar sus ovejas, le va a costar la vida. Entonces por eso se convierte en el buen pastor, porque la sabe apreciar, porque le va a tener un costo. Entonces ya de principio sabemos que es un buen pastor porque cuida lo que es de él. Ahora, ¿cómo saber que es el buen pastor? Y yo creo que aquí es donde, cuando nos decimos ser católicos, tenemos que aprender de nuestra religión, tenemos que aprender de Jesús, porque muy difícilmente nos podremos dar cuenta si es el pastor el que nos está hablando, ¿no? Por eso tenemos que darnos a la tarea, como nos lo dice la iglesia, también de aprender de la Biblia. Yo admiro mucho los que toman cursos de Biblia o escuelas de Biblia, porque eso te hace aprender de Jesús, ¿no? Que nos demos cuenta de ese pastor que nos habla, y que no cualquiera venga y nos quiera hacer pensar que es el pastor, y lo digo literalmente, y no nos demos cuenta por cuál camino nos está llevando. Yo creo que esa es una de las partes fundamentales, darnos cuenta primero de quién es Jesús, cómo actuaba Jesús, qué nos pide Jesús, para darnos cuenta de que estamos siguiendo al verdadero pastor, ¿no? Mira, nosotros como cristianos, Juan, tenemos la certeza de que Jesús es el buen pastor. Eso es este primer punto sonaría como medio, vamos, ¿para qué tocar el punto si ya lo sabemos? Pero hay gente que no lo sabe, nosotros ya somos cristianos y estamos en el camino y creemos... ¿Perdón? Y hay gente que también es católica y no lo sabe. También, pero vamos a decir que dentro de lo normal, la mayoría del cristiano sabe que Jesús es el buen pastor, pero si pudiéramos decir en algunas características, no digo 5, 6, 10, 20, no, las que se te vayan ocurriendo como características del buen pastor, para alguna persona que de repente se encuentre este video y diga, pues, ¿cómo puedo saber que él es el buen pastor si nadie me ha hablado de él? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué hará? ¿O qué sigue haciendo? No, cosas así como para
como para definir, estos son algunos de los aspectos de los cuales a mí me dice que Jesús es el buen pastor. Se me ocurre, por ejemplo, el pueblo judío, ¿no? Que no se ha convertido, no digo todos, algunos judíos sí están convertidos, pero el que todavía estén esperando el Mesías, ellos no saben que Jesús es el buen pastor. Los que están metidos, por ejemplo, en la nueva era, hablan de Jesús, pero de una forma distorsionada. Entonces no conocen al buen pastor. Conocen la figura, pero no la realidad del buen pastor. Entonces por ahí yo creo que me gustaría que tú me ayudaras con algunos puntos para ir definiendo quién es y por qué es el buen pastor Jesús. Yo creo que el mismo Evangelio nos da un punto bien importante. Voy a iniciar con ese primer punto. Él sigue la voluntad de su Padre. Su alimento es la voluntad de su Padre. Yo creo que es una de las cosas que nos debemos dar cuenta primero, ¿no? Ese buen pastor sigue la voluntad del Padre. Sí. ¿Algún otro punto? Otro punto es amar hasta a tu enemigo. O sea, ama a tu enemigo. Yo creo que muy difícilmente vas a encontrar en otra religión que no sea cristiana que te enseñen a amar a tu enemigo. Voy a hacer esta pregunta más concreta. Si alguien que nos estuviera escuchando, sea católico, ya creyente, supuesto, ¿verdad? O no. Y me voy a poner en el lugar de esa persona virtual, ¿no? Si te preguntara yo, a ver, ¿cómo puedo darme cuenta que Jesús es el buen pastor? Yo personalmente, ¿qué ha hecho por mí? Para yo darme cuenta que Él es el buen pastor. ¿Cómo lo podríamos definir en ese aspecto? Aparte de los dos puntos que te di es amar a tu prójimo, amar a Dios, hacerle el bien a los demás, ser misericordioso, perdonar, buscar siempre por las personas más ¿cómo se podría decir? Más desprotegidas, el pobre, el que sufre, consolarlos. Hay muchos puntos, ¿no? Y yo creo que en pocas religiones se engloba todo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Mira, voy a meterme un poquito yo, porque aquí yo creo que ese es el meollo del asunto. El buen pastor te puede amar, un pastor regular, medio bueno, medio malo, te puede amar, te puede hasta cierto punto cuidar, dar buen consejo. Pero aquí el buen pastor Jesús dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Creo que ya de ahí estamos hablando de otro nivel. Todo lo que hemos hablado tiene sentido, pero dar la vida ya es otro nivel, ¿no? En 1000 años, si no hubiera existido esa parte tan fundamental, ¿no? El haber dado la vida y aparte volver a vivir, o sea, que nunca murió, siguió viviendo. Yo creo que esa es es la columna vertebral de nuestra religión y de saber que es el buen pastor. Sí. Vamos a ir al siguiente punto, dice, en cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. El mal pastor, aquí ahora es, ¿cuántos malos pastores hay en el mundo? Y cuando digo mal pastor, no solamente hablo desde el punto de vista de repente se nos podría ocurrir un pastor evangélico que no enseña la doctrina correcta, alguno que inventó una religión. Yo ahora sí que pregunto por el mal pastor que está a lo mejor el trabajo, el querer acumular de más, el justificarse para no tender la mano al que sufre, no sé.
como vayas tú ahí pensando con el mal pastor. ¿Qué es el mal pastor en estos tiempos? Lo podemos poner, me gustó esa idea que tú pones, ¿no? Que ponemos de mal pastor no a una persona, sino a lo que sucede dentro de la vida, ¿no? Aquel mal pastor que tú crees que el acumular dinero te va a llevar por un buen camino, ¿no? O las adicciones también. Hoy tenemos un mal pastor muy moderno, ¿no? Que es la tecnología. La tecnología nos ha llevado a inclusive a mismos católicos o cristianos, alejarnos del buen pastor para unirnos a un mal pastor, que es la tecnología, ¿no? Más apegados al celular, más apegados a las redes sociales, y que le damos más tiempo a eso que a nuestro buen pastor, ¿no? Sí, yo creo que es... Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me estaba acordando de algo que yo desde mi punto de vista creo que es algo noble, el deporte, pero si llegamos a darle un mal uso, termina siendo un mal pastor también. Por ejemplo, yo pensando un poco en la gente que es muy fanática de algún equipo de fútbol, que es capaz de entregar básicamente su vida a eso, ¿no? Y que llega al punto del fanatismo, eso también termina siendo un pastor que engaña, ¿no? Un pastor que no es el correcto. Cuando ya eso se vuelve tu centro de tu vida, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, creo que era un actor o un cantante, no me acuerdo ahorita. Y le hacían una entrevista y él le dicen que de qué se arrepiente, ¿no? Y es famoso, pero ahorita no me acuerdo quién era. Y él decía que se arrepentía de haber entregado tanto tiempo de su vida, o era futbolista, creo, tanto tiempo de su vida a su profesión, pero descuidó a su familia. Perdió el tiempo con sus hijos, perdió tiempo con su esposa, inclusive los perdió también, terminó separando a su esposa y dejó de ver a sus hijos. Y claro que es un trabajo, pero también hay que ver en qué momento es tiempo de decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ¿no? Hay que también darle tiempo a esa familia, a esos hijos, y a veces la mala idea que tenemos de ser muy profesionales en lo que hacemos, nos olvidamos de algo tan importante que es también ser profesionales como padres, o ser profesionales como hermanos o como hijos. Yo creo que esa es la equivocación que a veces cometemos, ¿no? Hay también un tipo de mal pastor, al contrario de Jesús, que es el buen pastor, que también viene siendo las amistades que te invitan a hacer cosas que no son buenas para uno, ¿no? Es decir, el que te invita a tomar, el que te invita a faltarle respeto a tu familia, el que te dice, mira, no pasa nada, vámonos un día por ahí, yo y tú, y al cabo que nomás nos vamos a divertir, que todo el mundo nos lo merecemos, ¿no? Y que por ahí nos quieren enganchar con el hecho del ego, ¿no? Del ego que tenemos, que es decir, trabajas todos los días y te mereces un día de descanso, ¿qué tiene de malo? Ese es un mal pastor. Porque cuando se vienen como dice ahí, se vienen los problemas y se escapa. Es como el mal dicho ese de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? Sí. Fíjate. Pero ¿qué te parece esta? Cuando te crees más que el pastor, también. Y tú te conviertes en mal pastor. Sí, también. Fíjate que hablando ahorita de las amistades, ¿no? De repente, digo, gracias a Dios ahora yo tengo amistades que es exactamente los que te llevan al buen pastor, ¿verdad? A Cristo. Pero recordando un poco el pasado, dices, de repente tenías ciertas amistades que te invitaban o te inducían a hacer cosas incorrectas, pero a la hora de que tenías problemas en tu casa, ¿no? Huían, corrían, no los veías. Por allá a lo mejor te los encontrabas a la semana, 2 semanas, te decían,
¿qué pasó? No, o sea, no eran capaces de ir vamos, a ir contigo, a acompañarte, decir, hey, ¿sabes qué? Yo fui el culpable de que este tipo llegara tarde, o yo fui el culpable. No, se van y huyen, ¿no? Que es un poco lo que dice Jesús, ¿no? Que el mal pastor, pues, huye y deja las ovejas. O con el esposo, ¿no? ¿Perdón? O a veces huyen, pero con la esposa o con el esposo. También, eso, pues, eso también pasa. Después dice el Evangelio, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Jesús nos conoce de forma personal. Bueno, y a veces dentro del pensamiento del ser humano es bien difícil entender, ¿verdad? Ese punto de que Jesús nos conoce personalmente. Digo, pueden pasar 5, 10, 20, 30 años y nosotros metidos en la iglesia y a veces no nos damos cuenta de ese Jesús personal. Fíjate que a veces no dimensionamos ese problema. Yo creo que así como tú dices que les pasan, a mí me ha pasado. Yo creo que a ti también te ha pasado a veces, ¿no? Y no es porque no creamos, a lo mejor sí creemos, pero no lo dimensionamos. O sea, yo te voy a decir en mi caso, ¿no? Yo a veces me ha pasado, pero no porque crea yo de que Dios es tan grande como para darse cuenta de que estoy aquí, sino que a veces me siento muy inferior como para que me dé la importancia. No sé si me doy a explicar. Y a veces nos falta creer que en verdad somos tan importantes, que somos importantes para Él y nos conoce personalmente. Y yo creo que es algo que todos hemos caído en eso, ¿no? El no dimensionar que Dios es tan grande, que así seamos millones de millones, somos algo importante personalmente. A veces decimos de boca hacia afuera, es que Dios me ama, pero a veces no la creemos. A veces nos cuesta trabajo pensar que en verdad soy importante para Él. No hace poquito estaba platicando con algunos hermanos misioneros y yo les decía que en este encuentro que yo viví, hay un momento cuando entras tan impactante que sientes que en verdad dices, no manches, o sea, es Dios quien me está abriendo los brazos y me está recibiendo. Son de las cosas que sí te das cuenta que Dios, de que eres especial para Él, de que eres personal para Él. No, yo creo que en nuestra vida en algún momento nos ha tocado esa experiencia de darnos cuenta que somos especialmente afectos a Él, ¿no? Fíjate que incluso dentro del servicio y dentro de tener cierto tiempo ya dentro de la iglesia, o vamos, por ejemplo, yo en mi caso nunca me he salido de la iglesia, pero soy bautizado y desde niño, ¿no? Pero te alejas en cierta forma, ¿no? Pero cuando regresas y ya tienes un proceso, incluso dentro del proceso, como que se nos olvidara, incluso estando leyendo la Biblia, y como que se nos olvidara de ese Jesús personal. Yo creo que es un poco el hecho de que somos seres humanos, ¿no? Obviamente, no hay dudas, pero sí como que dejo de pensar un poco en sí, es muy personal. Jesús me conoce personalmente, sabe lo que siento, sabe lo que quiero, sabe lo que sufro, sabe mis alegrías. Yo te voy a contar una experiencia donde me di cuenta de eso, o sea, y para mí en lo personal sentí eso, que me escucha, que me ve, que sabe lo que siento, que sabe lo que estoy pensando. Cuando nació Francesca, estábamos en Guadalajara y nos tuvimos que quedar unos días más en Guadalajara. No sé, algo pasó que teníamos que quedarnos unos días más. En ese tiempo tú has de recordar que mamá empezó con sus problemas de que se le hinchaban las piernas.
Y el día que salimos del hospital nos fuimos a la casa de una tía de Gris, y me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿sabes qué? Tu mamá tiene las piernas bien hinchadas, las tiene casi moradas. Entonces me dijeron, le dijeron que tiene como trombosis. Entonces yo me preocupé mucho, ¿no? Y me acuerdo que era un domingo. Y en ese momento Francesca tenía un cólico muy fuerte, entonces me dijo, Gris, ve a comprarle unas gotitas que dijo el doctor que le diéramos. Y me fui caminando por la calle y de repente vi una iglesia. Y esa iglesia, ahí están los restos, creo que se llama, no estoy seguro, Martín Galván, un mártir, un sacerdote mártir de la Cristera. Yo no sabía, yo me metí a la iglesia. Curiosamente, cuando antes de entrar a la iglesia, yo le empiezo a pedir a Dios. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, a lo mejor ni me escucha, o sea, somos tanta gente que a lo mejor mi problema no es tan grave, que a lo mejor no me escucha. Y todavía fui más allá, ¿no? Porque dije, a lo mejor ni existe Dios. Entonces, por una razón u otra me meto a la iglesia, y cuando me meto está expuesto el Santísimo. Entonces llego, me hinco ante ese Dios que por algún momento pensé yo que a lo mejor no existía, y le empiezo a pedir por mi mamá, y me vuelvo a caer en esos pensamientos, ¿no? A lo mejor me sentía frustrado, me sentía, no sé, y le dije, bueno, a lo mejor no me escucha, dije, a lo mejor no, o sea, ¿cómo me va a escuchar a mí? Dije, y a lo mejor, pues no le estoy pidiendo a nadie. Y me salí, fui y compré las gotas, me regresé, y me digo a Gris, es que voy a ir a misa de 6. Y si llegaron las 6 no fui. Le dije, y me dijo, ¿no ibas a ir a misa? Le dije, nada, voy a la de 7. Pues llegaron las 7 y no fui, y eran las 8 casi, cuando me dice, ¿no vas a ir a misa? Le dije, dice, pues vete, y ya me fui a misa, ¿no? Y en el camino fui pensando lo mismo, mis mismos pensamientos. Y en estos yo añadí algo. Le dije, Señor, si de veras me estás escuchando, no te pido que acuerdes a mamá, te pido que me muestres que me estás escuchando. Llego, me meto a misa, y con mis pensamientos, ¿no? Con mis pensamientos. Oigo que va a entrar, ya es hora de la misa, y entraba el padre ya ves cuando son solemnes, entran por la parte de enfrente. Van echando pues el incienso y todo esto. Entonces cuando va entrando, volteo y veo un padre. Para los que no conocen, este padre era amigo de mi papá cuando eran chicos. Ellos se ven casi como hermanos. A mi mamá también la veía como hermana, pariente de nosotros, el padre Salvador López. Y yo no sabía que estaban, ni siquiera sabía que estaba en Guadalajara. Yo sabía que eran muy amigos porque ya lo conocía de algún tiempo. Fue el padre que ofició cuando mis niños dos más grandes hicieron la primera comunión. Entonces veo que entra. Cuando veo que entra se me enchina el cuero, porque digo, es la señal que Dios me dio. Entra, empieza a dar la misa, y en ese momento voy y me confieso, y le digo al padre, Señor, me acuso de soberbio y de desconfiar de Dios, ¿no? Pues empieza la misa y todo esto, y pienso en ese momento ir a saludar al padre. Entonces cuando yo termino la misa, me voy hacia donde está el padre, y pienso que a lo mejor está en la notaría, pero ya no lo veo. Y me salgo, y cuando salgo el padre está a un ladito, y ya lo veo y le digo, padre, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, mijo, cómo estás? ¿Y tus papás? Y ya le platiqué cómo está mi mamá. Y me dio una hojita donde vienen las fotos de todos los mártires. ¿Te acuerdas que te regalé una? Aquí la tengo. Con una pequeña pedazo de tela de la ropa que ellos tenían puestas cuando los asesinaron, ¿no? Ya me dijo, ira, llévasla a tu mamá, pídele a todos los santitos para que intercedan para que tu mamá se cure. Y bueno, lo hice, eso ya a lo mejor es secundario, ¿no? Mi mamá sí mejoró mucho. Aquí lo importante es que tuve la respuesta, no un día después, no
una semana, la tuve minutos después. O sea, para mí fue la prueba más importante de que Dios me escuchó. O sea, que haya entrado el sacerdote, que era casi como hermanos con mis papás y con mi mamá, pues qué más prueba quería de que Dios me escuchó, ¿no? De que Dios es personal para él. Sí, ahí estás hablando de un Jesús, Jesús que nos conoce, un Jesús personal. Pero aquí el segundo punto donde dice, yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí la cuestión sería, ¿nosotros escuchamos la voz de Jesús por lo que te sucede, no? O lo que te sucedió en ese momento. Pues a veces le escuchamos porque ahora sí que te pasa como aquellos que le dijeron, ustedes vienen porque les llené el estómago, ¿no? A veces, buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Disculpen la hora. No, padre, mire, pues aprovechamos que lo acabamos de tener ahorita y estamos hablando del evangelio de ayer, del evangelio de Juan 10, 11, 18, yo soy el buen pastor. Habíamos tocado algunos puntitos, padre, a ver si usted nos ayuda y nos da un contexto de la cita. Hablamos del buen pastor, también hablamos del mal pastor. ¿Quiénes son nuestros males pastores en estos días? Y dos, de un Jesús que nos conoce personalmente, padre. Su audio. Como bien sabemos, el buen pastor se define así al Señor. Él siempre retoma de las situaciones que mira en su pueblo para darnos una lección. Va a decir, yo soy la puerta, para indicar la entrada importante. Va a decir el sembrador, porque mira cómo hacen para sembrar la semilla de la palabra usa él, y ahora dice el buen pastor. Y se define a sí mismo como el buen pastor a diferencia del mal pastor, el asalariado, el que maltrata, el que roba, el que entra por la puerta trasera, etc. Él es el buen pastor. Y más dice, no solo es pastor, es el buen pastor y además que da la vida por sus ovejas, por amor. Y lo dice y lo cumple. Eso es lo que hace especial al buen pastor, que lo que dice lo cumple. Y está él guardando a sus ovejas, como bien sabemos, en el tiempo de Jesús. En el día, cada uno de los pastores cuidaba a sus ovejas. Pero en la noche llevaban a un redil todos los pastores a todas sus ovejas. Y en ese redil quedaban todas las ovejas confundidas ahí. Los pastores en el día se iban para sus casas, pero quedaba un vigilante que cuidaba ese lugar, con unas cercas de piedra para que no salieran. Al día siguiente, cuando llegaban las ovejas, llegaba el pastor, cada uno llamaba a sus ovejas por su nombre. Y las ovejas escuchaban la voz de su pastor y venían, no todas, sino aquellas que escuchaban al pastor. Y así se iban otra vez para dar su alimento a las ovejas. Por eso dice Jesús, las ovejas escuchan la voz del pastor y las conoce. Porque le conocen, le obedecen. Y le obedecen porque le aman. Él se define como el buen pastor. Es una nota importante esta que tenemos ahora, en donde podemos nosotros tener la seguridad de que tenemos, un hermano que es pastor y que ha dado la vida por nosotros para salvarnos. Es una nota importantísima esta para no olvidar. Hoy estamos en tiempo de Pascua para recordar la resurrección del Señor y todo lo que eso significa para nosotros. Eso se aplica hoy en día para nosotros hoy también. La idea del buen pastor es una riqueza de figura que nos indica la confianza que debemos tener con este pastor que da la vida por nosotros, pero también que nos enseña a obedecerle y amarle, a conocerle y amarle. Okay. También hablamos un poco de cuáles serían los malos pastores de nuestros días, padre. A veces, cuando leemos la lectura, solamente pensamos en el demonio, ¿verdad? Ave María, es un pecado concebido, pero como que fuera lo único, aunque sí es, obviamente, pero también dentro de nosotros existe el mal pastor que hablábamos con Juan, puede ser una cosa que yo decía que tan noble como el deporte puede ser un mal pastor al final, cuando se
la gente se fanatiza y mata por ese deporte, o el exceso de ser fiestero, vamos a decir, algo también que no es malo, ¿no? Pero ya cuando termina siendo en exceso, o el querer acumular bienes, etcétera, varias cosas que podrían ser el mal pastor de nuestros días, padre. Sí, el buen pastor te indica también que no solo es Jesús, sino nos reta a ser buen pastores, los padres de familia, los maestros, los políticos, todos, los catequistas, buenos pastores, porque hay malos pastores en ese sentido, malos políticos, padres de familia que no son ejemplo, es decir, se va al otra. Eso se actualiza también hoy, lamentablemente, malos pastores que buscan solo su satisfacción o utilizar a las personas para su propio ego. Esos son los malos pastores que lógicamente se dan hoy en día. También se dan los buenos pastores, ¿no? Hay buenos padres de familia, responsables, respetuosos, que son el ejemplo para sus hijos. Hay buenos políticos, aunque muy poquitos, muy contados ciertamente, pero los hay que quieren ser honestos. Hay buenos pastores. Y los malos pastores son esos asalariados que aman a Jesús, los que por dinero hacen las cosas y que no hacen nada por amor, sino por interés económico y por satisfacción personal. Esos son los malos pastores que podemos definir también y que los conocemos hoy en día. Y cuidado con que podemos ser nosotros. No podemos señalar, sino también somos víctimas de esta tentación y podemos en un momento determinado ser malos pastores, malos hermanos de la comunidad, malos miembros de una comunidad, malos miembros de la iglesia, a veces que apantallamos o que aparentamos lo que realmente no somos. Esa es la idea del mal pastor, que también lamentablemente se da hoy en día, claro que sí. Tengo una pregunta, a ver si nos la quiere responder, padre. Esta pregunta es más bien casi personal, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿cómo podría usted definir o darse cuenta que Jesús lo conoce personalmente a usted? ¿Cómo lo podría decir si fuera posible decirlo, verdad? Yo creo que cada uno somos la esencia de la individualidad. Nadie hay parecido en el mundo a ti, Juanito, a ti, Gaby. Cada uno somos individualidad y no nos parecemos a nadie. Una vez desaparece uno, desaparece, por ejemplo, cuando desaparece Orlando de esta vida, desaparece Orlando, no debe aparecer otro igual. Entonces, con esa individualidad y con ese nombre único que existe en el mundo para uno, es la identidad que se establece entre el buen pastor, que es Jesús, y nosotros, que nos conoce perfectamente. Conoce por su nombre. Otra, volviendo al pasado, dice que los pastores ponían nombre propio a las ovejas. Y cuando llegaban en la mañanita a recoger sus ovejas, a su rebaño que estaba revuelto con los demás, llamaba por su nombre a las ovejas. Y la oveja escuchaba y venía hacia su pastor. Hay una identidad, hay un amor, hay una preferencia, si se quiere, personal por esa pareja, por esa ovejita. Pues si yo me identifico de esa manera con el Señor y me identifico de tal manera que no soy cualquier persona, sino el Hijo de Dios, el Hijo del Rey. Yo soy príncipe, Él me hace príncipe, me hace hijo. No es que me ame hijo, soy hijo de Dios. Eso ya me da una individualidad especial. Soy hijo de Dios, no soy cualquier persona, cualquier cosa. Soy mejor que todos los animales, que todos los árboles. Lo mejor de la creación es la persona humana. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo esa personificación o esa individualización del conocimiento que hace Jesús de mí, o que hace Dios a través de Jesús por mí? Por el amor que me tiene. Por amor me creó y me ha dado la vida y estoy existiendo gracias al amor de Dios. Y Él permitió eso y me conoce muy bien. Y en la medida en que yo voy tratando de conocer a Dios, me voy conociendo a mí mismo. En la medida que voy conociendo mi interioridad, ya no la superficialidad, sino mi interioridad como hijo de Dios, en esa medida me voy conociendo y voy siendo persona. Soy hijo de Dios. Entonces, con esa persona se identifica Dios. Yo me identifico con esa persona que es Dios, que es mi Padre. Entonces, Él tiene un amor especial para mí y para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, y nos ama tanto que nos dice por su nombre, por el nombre de cada uno. Nos llama por nuestro propio nombre. Se identifica, hay conocimiento mutuo. Lo importante es aprender del conocimiento que Dios tiene para conmigo, diciéndome mi propio nombre. Y sobre todo, que para salvarme dio lo mejor que tiene, la vida de su Hijo Jesús.
para salvarme y para salvarnos a cada uno en nuestra individualidad. Entonces, se trata pues de entender que esa cercanía de Dios conmigo me hace especial y me conoce y me dice mi nombre para que yo también actúe como hijo. Todos llamamos a Dios Padre, tenemos un Padre, pero ¿podemos decir que Dios tiene un hijo? ¿Soy obediente con el Señor o le creo dolor en su corazón? Yo tengo un Padre bueno. ¿Podrá decir el Señor que tiene un hijo bueno conmigo, con cada uno de nosotros? Y si hacemos eso, el arrepentimiento, reconocer nuestras faltas y volvemos al Señor, pues hay una identidad y se rehace otra vez aquella relación que se perdió por causa del pecado. Entonces, Dios me sigue amando, me sigue llamando, me sigue convocando a ser su hijo y me sigue llamando por el nombre. Entonces, hay un conocimiento mutuo. Él me conoce bien y me llama para que yo también le conozca a él. En puro amor es eso. Sí, ahí en este punto donde dice, yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Escucharán. Esa palabra de escucharán habla de futuro, ¿no? Pero, Juan, ¿será que el mundo escucha la voz de su pastor Jesús? ¿O todavía seguimos esperando a ver a qué hora se nos ocurre, ¿no? Porque como seres humanos, digo, somos de cuando me nazca, y las cosas de Dios no son cuando te nazca, son cuando son, ¿no? Es que a lo mejor no se esté en lo cierto, padre, pero yo creo que para poder escuchar esa voz de nuestro pastor que es Jesús, tenemos que estar también espiritualmente unidos a él, ¿no, padre? No, si alguien me habla en francés no voy a entender, si alguien me habla en chino no voy a entender, necesito aprender el idioma para poderlo entender. Entonces, para poder entender la voz de Dios, pues también tengo que hablar su idioma, tengo que entrar espiritualmente en un estado donde yo también pueda reconocer esa voz. Y porque si no va a ser es muy difícil, ¿no? Es muy difícil una persona que no está muy enredada en lo espiritual, en cosas de Dios, en conocer de Jesús. Es muy difícil que sepa reconocerla, más no digo que Dios no le hable, sí nos habla a todos, pero nos es más difícil reconocerla cuando nos alejamos, cuando estamos más enfocados en el pecado, cuando estamos más enfocados hoy en día, como lo decía hace un momento, en la tecnología, ¿no? En estar en el celular. Queremos que Dios nos hable, pero pues estamos viendo el celular otras cosas. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento vamos a darle oportunidad de poderlo escuchar? ¿No? Entonces, no sé si va por ahí, padre. Sí, yo siento que para que haya identificación, tiene que haber concentración del amor para con Dios. Y hoy el mundo oye la palabra de Dios, pero no la escucha, que es diferente. Escuchar significa poner en mi mente y en mi corazón la palabra del Señor y enamorarme de esa palabra y ponerla en práctica. Escuchar la palabra de Dios, las Santas Escrituras, es obedecerle. Ese es el redil del Señor, esa es la oveja del Señor. Pero hay gente que oye la palabra pero no la escucha, no lo obedece. Esos son los otros que hay que traer. Son los otros que son hijos de Dios pero que se han apartado. Entonces hay que traer a esa gente. Pero ¿cómo se va a hacer para traer a esa gente? Pues los misioneros, y todos somos misioneros del Señor, ir a misionar para que esa gente venga al redil del Señor. Hay otras ovejas que no son de este redil, dice, y hay que traerlas. Son tanta gente que en el mundo anda haciendo maldades y no quiere saber nada de Dios, que hacen guerras, que hacen conflictos, desobediencia, irresponsabilidad, drogadicción, alcoholismo, etcétera, odios. Todas esas cosas son pertenecientes al grupo de las ovejas que no son del Señor en este momento y que hay que traerlas. Hay que hacer un trabajo grande de evangelización ahí, ciertamente. Entonces, en la medida en que nosotros nos vayamos abriendo al Señor, en que nos vayamos concentrando, pero interiorizando esa idea de que soy hijo de Dios y no sea víctima de la dispersión, porque uno de los enemigos de la interiorización, de la espiritualización de cada uno, es la dispersión, la distracción, elementos que nos apartan de la concentración de hijos de Dios que debemos nosotros considerar permanentemente. Soy hijo de Dios, por lo tanto no debo ser víctima de la distracción que me ofrece el mundo, de la dispersión de pensamiento para estar pensando en otras cosas, incluso en la iglesia, incluso en la misa. Estoy en la misa pero pienso otras cosas, no estoy concentrado. Entonces,
El enemigo de la concentración para ser hijo de Dios es la dispersión que nos ofrece el mundo, la distracción y la distorsión que nos ofrece el mundo también de la verdad. La mentira que se nos ofrece, tantas cosas falsas que se nos ofrece como verdades, ¿no? Una verdad un poco camuflajeada, es un poco peligrosa la situación. Entonces, yo diría que hay 3 enemigos para la concentración, para esa espiritualización, esa interiorización que debemos tener. La distracción, la dispersión y todos estos elementos que ofrece el mundo como sucedáneos de las cosas buenas que en definitiva son malas. Para estar alegre hay que drogarse. ¿Quién dice eso? Para estar alegre hay que tomar. ¿Quién dice eso? Es el mundo que te está ofreciendo, la distracción, la dispersión. Entonces, tantas cosas que nos aportan. Entonces, hay que aprender a concentrarse y a tener conciencia que soy hijo de Dios. Y como tal debo actuar. Sí, yo creo que esas 3 cosas que nombró usted, padre, de ahí viene también todos esos problemas que hoy se tocan mucho, ¿no? Que viene siendo la depresión, la ansiedad, las adicciones, porque estamos desconcentrados, porque estamos dispersos, porque pues todas esas 3 cosas que usted dijo nos han llevado en este mundo moderno a que lleguemos a ese punto, ¿no? Porque hoy culpamos a que porque vivimos en un mundo muy ajetreado, porque vivimos en un mundo con muchos problemas, pero si tenemos la concentración, como usted dijo, la atención, aunque el mundo esté así, vamos a estar escuchando a nuestro pastor, y nuestro pastor lo que nos va a traer es, como él dijo cuando entraba a una casa, ¿no? La paz está con ustedes. Fíjense, el Señor también dice, el que se mantenga firme hasta el final, triunfará. Es decir, no nos dispersemos con las ofertas del mundo, no nos distraigamos. Entonces, el que se mantenga firme hasta el final vencerá. Hay que mantenernos firmes a pesar de las ofertas que podamos tener, ¿no? Somos hijos de Dios y ese ideal no lo tenemos que olvidar. En todo momento y lugar, pedir la fuerza del Señor, su Santo Espíritu, enamorarnos de la Eucaristía, enamorarnos de la práctica de caridad, hacer el bien, y entonces estoy en el camino correcto, estoy en el camino correcto del Señor, y no me dejo vencer por las distracciones o tantas cosas que me ofrece el mundo, la dispersión. Entonces, eso creo que es importante, concentrarme en mi interioridad. En la medida que yo me interiorizo más, soy más persona. En la medida en que yo me exteriorizo o vivo en la superficialidad, dejo de ser persona. Y mucha gente vive en la superficialidad. Estoy triste, voy a buscar un sucedáneo para ver si la droga o el alcohol me da alegría o me da lo que yo siento que me hace falta. Y no es cierto, eso te deja más vacío, te deja más incompleto. Solo Dios nos llena, solo el Señor nos llena. Él es nuestra fortaleza. Pero somos débiles y frágiles cuando empezamos a buscar por aquí y por allá situaciones que nos llenen, materialmente hablando, pero nos dejan más vacíos. Por lo tanto, en la capacidad interior que cada uno pueda tener, va encontrándose como mejor persona. Pero a medida que somos muy superficiales y que no analizamos, no reflexionamos, no pensamos, esa medida soy menos persona y soy menos hijo de Dios. Por ahí creo que va la situación. Fíjese que hace un tiempecito, algunas semanas atrás, vi un video de un padre que decía que una de las claves del ser humano para tener una vida plena, ¿verdad?, dentro de lo posible, es tener orden en nuestros pensamientos, tener orden en varios aspectos de la vida. Se me hizo interesante porque cuando tienes orden, tienes prioridades, entonces, obviamente, pones lo que es primero y vas acomodando todo, hay un orden. Después pasaron unas semanas y me recordé una frase, una palabra que se usaba anteriormente, no sé si en El Salvador la usaban, padre, y que me gustaría que de repente la gente la rescatara y la usara. Yo recuerdo cuando los abuelos de uno o los tíos de uno decían, gobiérnate. Similitud con lo de poner orden, ¿no? Entonces yo reflexionaba esa palabra que me retumbaba en mi cabeza, decía, gobiérnate. Gobernarse, que no hablo de la política, gobernarse uno mismo, ¿no? Es poner orden, simple y sencillamente poner orden de prioridades, poner orden de las cosas que tú vas viviendo. Cuando uno se gobierna, se pone orden, termina uno por dejar a un lado esa frase que a veces usamos de cuando me nazca. Yo hago las cosas cuando me nazca. No, cuando yo pongo orden en mi vida,
no hago las cosas cuando me nazcan, las hago cuando son necesarias hacerlas. Es decir, si yo tengo un desencuentro con un hermano, no voy a hablarle cuando me nazca, voy a hablarle para poner orden en mi vida, para que no haya desorden. Y eso me va a llevar a escuchar la voz de Dios, yo pienso, ¿no, padre? No sé si me hice mucho bolas con lo que le digo. Es que algo de lo que dijiste, eso que dijiste tú es uno de los frutos que se le llama mansedumbre. Mansedumbre. No, mansedumbre. Sí, yo creo que esto viene una cosa tan sencilla como, o difícil quizá. El orden viene de la organización. Cuando organizo mi vida con los principios del Señor, cuando organizo mi vida desde el punto de vista espiritual, toda mi vida va a ser diferente. Cuando tengo disciplina, cuando hay disciplina, yo priorizo las cosas, qué es más importante, qué es secundario, etcétera. Te voy poniendo en mi vida lo más importante. Y voy a entender que dentro de esta dimensión espiritual, lo más importante es Dios y mi hermano, el prójimo. Y organizo mi vida en torno a eso. Yo entonces no hay pierde, abro el camino, se ponen los rieles y ahí va el tren. Entonces, saber organizar mi vida y saber en esa organización hacer prioridades. ¿Qué es lo más importante? Para salvarme, ¿qué es lo más importante? ¿Drogarme? ¿Emborracharme? ¿Obedecer la palabra? Hay que ver las posibilidades y cuáles son las prioridades fundamentales. Muchas prioridades no son ciertas. Para estar feliz en el mundo, la droga, pero eso te pierde al final. Te va a hacer feliz momentáneamente, pero eso no es estable, te destroza. Cuando organizo mi vida desde la óptica del Señor, hago prioridades para salvarme y toda mi vida va a ser en la línea de esa prioridad. Entonces, nos falta mucha organización en nuestra vida, personal, familiar, social, eclesial, incluso nacional. Entonces, la organización que me permite hacer prioridades. Cuando no tengo prioridades ando disparando por aquí y por allá y creo que todo está bien. Es un solo reloj y me canso. Me canso más rápidamente porque no tengo prioridades, no concentro mi fuerza en lo fundamental, en lo más importante. En el... Ese padre, habla, la historia de Pedro, es un mártir, sacerdote mártir de la Cristera, Pedro Esqueda Ramírez. Cuando se viene toda esta campaña para poder ir a asesinar a los sacerdotes, ¿no? Que era esencialmente eso, a este padre se escondió porque lo convencían, llegó a esconder en algunas casas de algunos amigos. Él regresa otra vez a su donde era vicario y las personas le dicen, padre, váyase, escóndase, y dice una frase muy bonita, y es donde ahorita con lo que estamos diciendo de escuchar a nuestro pastor y la oveja responde. Él dijo una frase muy bonita, muy sencilla pero muy bonita. Dijo, no me tengo que ir, me necesitan aquí. Dios me trajo, Dios sabrá. Esa es prioridad. Esa es la prioridad. Sí. El Señor es lo primero. Lo demás viene por secundario y por añadidura también porque viene del Señor. Nos falta esa organización y esa priorización. Fíjese que las dos cosas que dijeron ahorita, padre, tanto usted como Juan, me llevan al punto que sigue. Y yo creo que describe exactamente lo que ustedes acaban de decir. Dice, el Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Yo el punto le puse, Jesús muere por amor, por su Padre y por nosotros. Y lo que estaban diciendo ustedes, no. Pone prioridades, pone orden. No se deja llevar por el sentimiento solamente, sino que sabe cuáles son las prioridades. Y cómo imitar eso, ¿no, padre? Cómo morir desde el punto de vista humano en esta vida que estamos viviendo. Cómo morir por amor por nuestro Padre Dios y por nuestros semejantes, ¿no? Qué difícil, pero qué tarea tan bonita tenemos ahí. Jesús dijo una palabra que nos da luz para esto.
Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Punto. Lo demás es secundario. Cuando nosotros retomemos esas palabras para nosotros, estamos en el camino correcto. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Uno dice que se haga la voluntad de Dios, pero a veces se convierte solo en palabra vacía. Lo que hago en definitiva es mi capricho. O primero Dios, dice uno, pone a Dios, pero en el fondo a Dios lo estoy poniendo en tercer o cuarto lugar. Son palabras que se vuelven vacías quizá por tanta repetición, pero la clave no es la del Señor. Él dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros asimilemos eso, lo demás viene por añadidura y el mundo no nos va a atrapar en sus engaños, en sus falacias. Ese debe ser nuestro alimento. La vitalidad para vivir es hacer la voluntad de Dios. Y aunque muera, voy a volver a vivir. Y voy a poder repetir lo que dice Jesús en ese texto que acabas de mencionar. El Señor tiene el poder para dar la vida y para recuperarla. Pues para nosotros igual. Vamos a perder la vida, pero por la resurrección nos la vuelve a dar. Porque está unido a nosotros y estamos unidos a Él. Hay un vínculo estrechísimo, un cordón umbilical entre Él y nosotros. Porque ha dicho también que donde Él está quiere que estemos nosotros. ¿Ve? ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? En la medida en que yo obedezco y tengo como alimento hacer su voluntad. Es la clave, sencilla que la del Señor ahora. Pero qué bonito ha de ser, Padre, cuando llega uno a ese nivel espiritual, ¿no? Que dice uno, esta vida vine a hacer el bien, que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Vine a querer cambiar al mundo o a hacer un cambio en el mundo, porque esa es la voluntad del Padre. Y no me importa qué suceda, tarde que temprano voy a regresar al Padre. Y hay en otra frase muy bonita de este mismo Padre, y ahorita me hizo recordar con lo que dije, que dijo. Dicen que cuando lo agarran, la Fuerza Federal en México, le dan una golpiza y le quebran un brazo. Y después de la golpiza, uno de los generales le dijo, hoy sí debes de estar arrepentido de ser sacerdote, ¿verdad? Y él contestó, ni por un momento, y poco me falta para ver el cielo. Sí, es la historia de los mártires, San Esteban, ¿no? Cuando lo están apedreando, le están dando duro, y lo que más le importa es que está viendo al Señor en ese momento, y pide al Señor que no les tome en cuenta ese delito, lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Él sabe que está haciendo la voluntad del Padre, que venga el asesinato, que venga la violencia, y hasta perdona a sus asesinos. Es la historia de los que están llenos del Señor. Cuando se tiene esa prioridad, que en mi vida el centro es Dios, el centro es Cristo, lo demás pierde sentido, porque mi único sentido es el Señor. O como dijo aquel, después de tantos años lo llegó a conocer. Llegó a conocer hasta el final del tiempo, pero lo importante es que le conoció. Pero anduvo antes confundido con los ojos del mundo. Hizo su prioridad a última hora y se salvó, ¿no? O San Agustín, todas estas historias que sabemos de estos santos hombres. Eso es importante, no perder de vista al Señor. Ahorita recordaba... Nos tenemos que dar cuenta que este mundo, como lo dije en un momento, no estamos viendo algo real. Lo único real es Dios y es lo que viene después. ¿Qué tendremos que llegar a ese momento espiritualmente a darnos cuenta de que esto que estamos viviendo no es real? Porque lo damos por hecho que es real y nos aferramos a algo que pensamos que es real. O cuál es, o cómo debemos de ver este mundo, Padre. Lo que dijimos antes, creo que hemos tomado estas pinceladas. En la medida en que yo profundizo en mi interior y en mi espiritualidad, voy saliendo de la superficialidad. Y la superficialidad muchas veces es irreal. Lo real es lo que estoy entendiendo desde mi interior. Y en la medida en que interiorizo, voy conociéndome como mejor persona. Pero en la medida en que yo me mantengo en la superficie, que no profundizo en mi ser de persona y de hijo de Dios, me mantengo en la superficie, buscando alegrías efímeras, momentáneas, que me solucionan tal vez el problema en un momento, pero me dejan complicado para toda la vida o me pierden la existencia. En esa medida, pues yo voy siendo, si voy superficial, pues eso no me sirve para ser feliz siempre. Voy a estar siempre hostigado, voy a estar siempre angustiado. Pero cuando interiorizo mi ser de hijo de Dios, cuando priorizo mi ser como hijo de Dios y que miro como prioridad a Él, mi relación estrecha con Él que me conoce,
y que soy su hijo y que Él es mi padre, cuando se establece esa relación estrechísima, voy siendo persona y el mundo no me afecta, no me va a afectar, porque yo estoy priorizando esta relación que es vital. Olvidamos esta relación y perdemos todo, porque Dios es todo. Entonces, al final, a la última hora, uno va a querer estar con eso, lo que hemos dicho, los ejemplos, ¿no? Esteban, el mismo maestro, en los momentos últimos de la vida, pues se relaciona con la eternidad, que es Dios, con el Padre que está ahí en la soledad, y con el Padre que está fortaleciendo en ese trance de la vida material para la vida espiritual. Él está ahí. Pero cuando tengo solo superficialidad y me he acostumbrado en la vida a ver solo materialidad y buscar alegrías efímeras que no me satisfacen, llegado el momento voy a entender que me perdí, y perdí para siempre, porque no busqué la interioridad y la relación estrecha con ese ser especial que es mi Padre Dios. Entonces me voy a perder. Entonces, cuando interiorizo mi ser personal y cuando dejo la superficialidad y me voy conociendo más a mí mismo, en el medio voy conociendo a Dios, que nunca lo voy a tener de conocer, obviamente, hasta que lleguemos a su presencia. Pero en la medida que voy interiorizando y voy poniendo valores dentro de mí, en esa medida me voy acercando al Señor y voy haciendo prioridad. Y la prioridad fundamental es Él. No perder de vista que mi vida está en torno a Él. Y en torno a Él gira mi vida, en torno a Él, y lo demás sale sobrando. Esta noche hemos hablado del buen pastor, de los malos pastores, de cómo podemos escuchar la voz del pastor, padre, que nos ha enseñado usted. Y me hicieron recordar ahorita a San Policarpo, si mal no recuerdo, él es el padre de la iglesia, por ahí del año del año 160 más o menos, ¿no? No digo la fecha exacta, pero más o menos lo buscan, lo agarran, están persiguiendo a los cristianos en ese momento y les da de comer, hace oración con los que lo perseguían. Después lo suben para llevárselo a Roma, lo tumban, se le quebran los pies y le dicen, niega a tu Dios y te dejamos libre. Y él dice una frase que cuando la leí la primera vez me hizo llorar y me acuerdo y se me hace un nudo en la garganta porque qué amor, ¿no? Cuando dice él, 80 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. Con eso termina diciendo, mátenme. Jesús es el ejemplo de nosotros. Y esos mártires, Padre, dan la vida como Jesús. Dice, el Padre me ama porque doy la vida. O sea, qué bonito, ¿no? Dice, nadie me la quita. Yo la quiero dar. Jesús es el ejemplo. Y nosotros, la da por amor, la da por amor. Por amor, Padre. Entonces, hablamos de mártires que literalmente dieron la vida, ¿no? El cuerpo, la vida por su iglesia. Sí, a nosotros a lo mejor nos la pone más fácil, Padre, o más difícil, no sé, dar la vida por nuestros semejantes, desgastarnos por ellos. Yo era de los que me quejaba mucho, Padre, antes. Me quejaba sobre todo de mi esposa, ¿no? Pobrecita. Ahora me recuerdo esos momentos y me duele el alma, Padre, porque me quejaba de ella. Y ahora, créame que sin ser santo, que sí quiero ser santo, quiero llegar al cielo, cuando voy a trabajar, me siento cansado, mi cansancio se desvanece, Padre, cuando pienso que es por mi familia que estoy haciendo las cosas, cuando pienso que es por ellos. No quiero vanagloriarme con esto porque no es el punto, pero sí es mi experiencia de cómo Dios ha transformado un poquito de mi vida. Y dejo de quejarme para poner al servicio mi propia vida por mi familia, ¿no? Cuando hay amor, se hace todo. Los sacrificios, dice Pablo, que si no hay amor, no sirve de nada. Y si me dejo matar, si es por apantallar, no sirve de nada. Será como una lata que el ruido se lo lleva el viento. Entonces, el amor es fundamental. Por amor, Dios se desprende del amor que tiene su Hijo para que venga al mundo y nos salve a través de su muerte en cruz. Por amor, Abraham obedeció al Padre, a Dios, tantas cosas, y iba a matar a su hijo por obedecer y por amar a Dios. Por amor, el amor se hace en los sacrificios, ¿no? Por amor, la madre tiene a su hijo y se sacrifica por los hijos, y no importa la hora que sea, hemos dicho ya, en la madrugada que esté llorando el niño, por amor se levanta para darle de alimento, para limpiarlo, para lo que sea, por amor. Cuando hay amor, hay esperanza. Cuando no hay amor, no hay nada
no hay vida, pues, no hay vida. Y aquí El amor es lo que da vida. Y el aquí motor cabe, de la vida. y aquí cabe mencionar, perdone que lo interrumpa, padre, aquí cabe mencionar, usted habla de la madre que se sacrifica por amor al tener a sus hijos. Y yo tengo muy presente esto también, cuando a veces vemos al sacerdote, y usted está aquí, que dan la vida por nosotros, padre, y somos injustos, o sea, a veces como laicos somos muy injustos, porque ustedes sacrifican tener familia, y yo sé que lo hacen con gusto, yo sé que en el fondo no es tanto el sacrificio, pero siendo sinceros, dan la vida por nosotros al entregar la posibilidad de tener su propia familia para nosotros, para servirnos a nosotros, padre. Y eso a mí se me hace espectacular, la verdad. Se me hace espectacular. Fuera de premios y de todo, se me hace una cosa fenomenal. No sé qué Juan piense de eso que estoy diciendo. Fíjate que yo tengo que decir algo sobre eso. Sí me avergüenza, hoy me avergüenza de pensarlo. Hubo un tiempo cuando yo estaba muy retirado de todo esto, que yo critiqué a los sacerdotes, padre. Y cuando vi mi encuentro misionero, me cambió toda mi mente, ¿no? Hoy los respeto, los admiro, pero ¿sabe por qué llegué a admirarlos? Porque hubo un sacerdote que me dijo, a ver, Juanjo, ¿tú tienes hambre? Sí. Ahora tú pregúntame a mí, ¿padre tiene hambre? Sí. Oye, Juan, ¿te da frío? Sí. ¿A usted, padre, le da frío? Sí. Juanjo, ¿te gustan las mujeres? Sí. Dice, a ver, ¿padre, le gustan las mujeres? Sí, también me gustan. Y así me hizo una serie de preguntas, ¿no? Me dijo, es que yo soy igual de ser humano como tú. Tengo los mismos, los mismos defectos y los mismos dones. La única diferencia es que mis manos están consagradas a servirlos a ustedes. Tú, por ejemplo, llegas y tienes en tu casa a tu esposa, a lo mejor, o tus hijos. Yo llego, y me lo dijo de una forma de broma, ¿no? Dice, yo llego, pongo los frijolitos para comer, y luego le digo, Señor, tú ayúdame con las tortillas a calentarlas, pero se le queman. Dice, yo estoy solo. Pero porque yo elegí estar solo, yo elegí estar solo porque quiero servir a mi comunidad. Y con eso que me dijo, padre, enseñé a respetarlos porque son humanos igual que yo. Porque hoy entiendo que están en una lucha igual que nosotros, pero los admiro porque solos están en una lucha para poder hacernos ver a nosotros que tenemos que seguir ese buen pastor, como lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Me gustaría, son ya las 10:09 y me gustaría finalizar. Hoy tuvimos un programa muy bonito. Hoy está Juan, está el padre y yo, y me gustaría hacer una reflexión. Voy a comenzar yo con un poquito de reflexión. Normalmente dejo a los demás, pero ahora no tenemos a los demás muchachos, y que el padre nos haga una oración final también con una reflexión. Quisiera hoy darle un homenaje especial, ¿verdad? Mención especial a los sacerdotes, que son los buenos pastores. Solo enfocarme en eso. Dan la vida por nosotros. Que nos perdonen por los momentos que los criticamos, y me duele porque yo también lo llegué a hacer. A pesar de que yo conviví con sacerdotes, fui monaguillo, hubo un momento de mi vida donde pues sí, les falté el respeto, aunque no directamente, indirectamente sí. Yo los veo con mucha admiración, con mucho amor, con mucho cariño. Desde el punto de vista humano, y también de sus manos que son consagradas. Yo, cuando está un sacerdote junto a mí no me avergüenza
agarrarle su mano y besársela, porque ahora entiendo el valor. Ahora entiendo el valor de lo que porta, ¿no? Si tuviera que besarle los pies, se los besaba, padre. Más que no se deja, pero lo hacía, porque para mí tiene un valor realmente muy grande. Jesús los dejó a ustedes para ser esos buenos pastores y no se equivocó, padre. No se equivocó. Jesús nos ama tanto que nos los dejó a ustedes, padre. Y es un homenaje para ustedes, sacerdotes que dan la vida por nosotros, se han sacrificado de muchas formas, no solamente de no tener familia, sino que en tantas cosas. Entonces le pido a Dios que los cuide, que los proteja, que les dé la fuerza para soportar a estos laicos que son tan cabezones, como decía Jesús de los judíos, ¿verdad? Y que permita a Dios que un día podamos vernos en el cielo y saber que ustedes hicieron su trabajo bien, porque yo estoy allá algún día. Qué triste que yo no llegara, a pesar del trabajo fuerte que ustedes han hecho. Dios permita que yo también llegue, para que Dios vea que su trabajo valió la pena, padre. Juan. Pues sí, yendo por este mismo camino, ¿no? Qué más ejemplo de ver a esos sacerdotes entregados. Yo me he topado con muchos sacerdotes que han dejado una marca en mi vida, ¿no? Yo no quiero decir que haya malos sacerdotes, a veces hay, como todo ser humano, a veces tenemos malas decisiones o tomamos otros rumbos, ¿no? Pero he sido marcado por varios sacerdotes, quiero nombrar algunos, entre ellos ustedes, padre, el padre Gustavo, el padre Chavita, el padre Salvador, ¿no? Muy amigo de mi papá, el señor cura Felipe, y tantos que a lo mejor se me escapan ahorita de mi mente, ¿no? Padre Miguel, inclusive un diácono muy amigo mío ahorita, ¿no? Que espero en Dios que se pueda recibir de sacerdote, Ernesto. Y que todos han dejado alguna enseñanza, algún ejemplo, y que ojalá nosotros también en algún momento como laicos también sigamos ese rumbo, ¿no? Sigamos ese rumbo con nuestra familia, que es lo importante, que sigamos esos ejemplos y esos conocimientos. Y pues muchas gracias a todos los sacerdotes, porque parte de este evangelio de hoy nos habla, o tenemos que hablar indiscutiblemente de ustedes, ¿no? Y que pidan por nosotros y nosotros también seguir pidiendo por ustedes. Y pues nada más que eso, padre, y muchas gracias por su vocación. Gracias por las palabras. El Señor dice: sean santos como su Padre Celestial es santo. Es la tarea de todos. Y como bien decía Juanito, los sacerdotes somos humanos, tenemos deficiencias, grandes deficiencias y cualidades. El Señor ha elegido a estos hombres pecadores, sacados entre el pueblo, para dirigir espiritualmente a una comunidad. Así ha decidido el Señor. Seguro que hay laicos más santos y más buenos que los sacerdotes, con toda seguridad. Yo creo que el sacerdote pierde sentido si no está en relación con los laicos. Los laicos dan sentido a la vida del sacerdote. Oran por el sacerdote y eso llega hasta Dios. Eso es importantísimo. Dice el Señor que cuando se deja padre, madre, hermano y todo por su nombre, Él da más. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Uno renuncia a un matrimonio, pero tiene un montón de hijos. Todo el mundo le dice padre, ¿verdad? Y es verdad. El padre en la dimensión espiritual. Y gracias a los laicos hay sacerdotes fabulosos, contando también esa experiencia que es realista con las deficiencias que tenemos todos. Y agradecemos la paciencia que tienen los laicos y que nos perdonen tantas cosas que también son deficiencias nuestras. Eso es reconocerlo. Pero no olvidemos lo que hemos dicho aquí. El Padre es Dios, el objetivo es Dios, lo prioritario es Dios, y Él nos va guiando en el camino. Cree en nosotros, cree en nuestra capacidad de conversión cuando fallamos. Somos sus hijos, no olvida Él eso.
Muchas veces nosotros olvidamos que somos sus hijos, pero Él no lo olvida y nos ama y nos sigue llamando porque nos ama. Pues escuchemos esa voz. Yo agradezco a ustedes sus palabras y a los laicos que en el transcurso del tiempo y los lugares donde uno va pasando manifiestan su gran misericordia y su bondad para con el sacerdote. Perderíamos el sentido de la vida si no contamos con la oración y con el cariño de los laicos. Eso es importantísimo. Agradecemos eso. Orar por los sacerdotes, orar por los laicos también, obviamente, es la tarea nuestra. Tener en oración y caminar juntos como hermanos en este camino de la vida, sabiendo la prioridad fundamental que es el Señor. Entonces agradecemos las oraciones de este tiempo del buen pastor. Muchos felicitan a los sacerdotes y se agradece infinitamente, pero también hemos dicho que buen pastor también son los padres de familia, mamá y papá, que dirían a sus hijos que Dios les bendiga con su sabiduría, con su Santo Espíritu, para que sepan guiar a la grey que Dios ha puesto ahí en su conducción, que bendiga sus tareas, sus labores, que Dios le acompañe a esta iglesia del Señor. Entonces agradecemos las oraciones de todos los hermanos y el reto es seguir adelante, amándonos como hermanos, sirviéndonos, siguiendo al Señor, que es el que va delante en el camino de la vida, pidiendo el tema que nos acomode con su Santo Espíritu para que podamos hacer siempre su voluntad. Y un día, como dice Gaby, pues nos encontremos en la presencia del Señor, viéndole cara a cara, conociéndole personalmente, en aquel gran momento que primero llegará pronto. Entonces, bendito sea Dios que nos ha puesto en esta santa iglesia, donde nos vamos reconociendo como hermanos, con nuestras deficiencias y cualidades, pero ahí vamos caminando con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga a ustedes. Vamos a hacer una breve oración porque ya es un poco tardito para ir concluyendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, buen pastor, que nos conoces y nos amas y has sido capaz de dar la vida por nosotros, por amor. Ayúdanos también que nos amemos y que nos ayudemos mutuamente, que te obedezcamos con sincero corazón. Que amemos las Sagradas Escrituras y las vivamos con acción de tu Santo Espíritu. Bendice los trabajos de nuestros hermanos, los que escuchan este mensaje en este video. Acompáñales, Señor, ayúdales en sus dificultades, sana sus enfermedades, alégrales en sus tristezas. Ayúdanos a caminar en tu presencia. Que no nos olvidemos que somos tus hijos, que tengamos capacidad de arrepentirnos cuando te ofendemos o cuando ofendemos a los hermanos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Hoy tuvimos un programa muy bonito como todos los lunes, saludando a Olga Valenzuela, Rosa Linares, Samantha Medel, Marisol Palacios, Baltasar Ojeda, Cecilia Díaz, Armando Tejeda, Arnulfo Zaragoza, y pedirles que mañana que ya esté el video lo compartan con sus amistades. Y pues gracias por esta noche que se me hizo un nudo en la garganta, Padre, por ustedes los sacerdotes, pero ese nudo en la garganta iba lleno de felicidad por ese amor que les tengo. Gracias. Pues bueno, Juan, buenas noches, gracias por tu presencia. Buenas noches, Padre, buenas noches, Gabriel, a todos los que nos escuchan. Y pues que sea una semana llena de amor y llena de felicidad y pues siguiendo a Jesús, ¿eh? Ya nos vemos el próximo lunes nuevamente con el ánimo de seguir aprendiendo. Y pues hoy no pudimos tener la presencia de Arturo y Carlitos, nos hablaron porque no podían estar acá, pero igual los mandamos saludar y que el próximo lunes, primero Dios, podamos estar con ellos. Padre, buenas noches. Buenas noches, Gaby, buenas noches, Juanito. Dios les bendiga, saludos a sus familias y a los hermanos que van a ver el video, que Dios les bendiga también. Feliz semana para todos. Y que ese regalo del sacerdote que hoy tuvimos, como los lunes últimos que hemos estado, nos siga acompañando hasta que Dios quiera. Y nos vemos el próximo lunes con otro cafecito con San José. Gracias. ¿Cómo no? Bye.